vamos a finalizar la clase anterior porque nos quedó en el tintero un tema que es muy importante y por lo general no se lo toca en esta discusión que existe entre los minimalistas y los maximalistas acerca de la existencia o no existencia del Reino Unido de David y Salomón. Y lo que me refiero es a los descubrimientos arqueológicos de la parte sur de la tierra de Israel. Y lo último que vimos fue la tan importante inscripción en el mural de Karnak del rey Shishak y la vimos la foto y luego vimos lo que dijo el profesor Kenneth Kitchen. Y ahora, perdón, sí, y vamos a leer uno o dos versículos de lo que dice la Biblia acerca de esta campaña que realizó el rey Shishak o Sisac, como se acostumbra a traducirlo en español, el rey de Egipto, al parecer en el año 923, antes de la era común, en el año quinto después de la muerte de Salomón. Hay una referencia muy corta en el primer libro de Reyes, capítulo 14, que dice que Shishak, el rey de Egipto, atacó a Jerusalén en el quinto año del reinado de Roboam, que es el hijo de Salomón, y saqueó los tesoros del templo y del palacio, es decir, el rey tuvo que pagarle para que se regrese a Egipto sin conquistar la ciudad capital. Y en el relato paralelo del segundo libro de Crónicas, en el capítulo 12, hay más información que, como lo veremos dentro de un minuto, a pesar de que el libro de Crónicas es un libro tardío que se escribió en la época persa, la información que agrega el libro de Crónicas fue confirmada como real. La composición que dice aquí del rey de Egipto, y también, según el libro de Crónicas, el rey de Egipto destruyó no solo que recibió el botín que le dio el rey de Jerusalén, sino que destruyó las ciudades fortificadas de Judá. Y los arqueólogos, por unanimidad, no hay diferencia entre los minimalistas y los maximalistas, coinciden en que en el año 923 realmente el ejército egipcio destruyó la mayoría de las fortalezas y muchas de las ciudades de la tierra de Israel, tanto en el norte como en el sur. En la Biblia habla solamente del reino de Judá y no habla del reino del norte, pero la destrucción esta es real, se ha comprobado, es algo que surge a los ojos y, como acabo de decir, no hay ninguna discusión al respecto. Y ahora, amigos, quiero tocar un tema que, como dije anteriormente, por lo general no se lo toca en esta discusión y tiene una importancia muy grande para el tema que estamos tratando. ¿A qué me refiero? Me refiero a las fortalezas en el sur de Israel, la parte sur de Israel. Como ustedes sabrán, esta parte que estoy mostrando aquí, vamos a poner el láser, la parte sur de Israel se la llama el Negev, ¿sí? Que comienza desde aquí, desde el valle de Beersheba hacia el sur. En esta parte sur se ha descubierto toda una trama de fortalezas, la mayoría de ellas pequeñas, algunas no tan pequeñas, desde aquí, desde Arad, que, a propósito, aquellos que participen en el Congreso Arqueológico van a visitar ese sitio junto conmigo, la fortaleza de Arad, una gran fortaleza aquí en el desierto del Arabá. El desierto del Arabá es este que estoy mostrando aquí, y llegan hasta el sur, llegan hasta el Golfo de Eilat e incluso hasta el norte de la península del Sinaí. Los arqueólogos en los últimos 50 años han descubierto toda una trama de fortalezas que fueron creadas en el siglo X, y fueron destruidas por el rey Shishak en la campaña que hizo en el 923. Es una evidencia importantísima
Luego, después de ser destruidas, los diferentes reyes de Judá que vinieron después, las volvieron a reconstruir, no a todas, muchas veces se volvieron a destruir, etcétera, pero lo que nos importa ahora es lo que pasó en el siglo X. En el siglo X, en la época del rey Salomón, surgieron como hongos después de la lluvia toda esta trama de fortalezas que estaban en contacto visual por señales de fuego o de humo. Es decir, que si algún enemigo entraba por el sur, en pocos minutos la noticia llegaba hasta Jerusalén. Este punto es uno de los puntos principales para los maximalistas, porque ellos dicen de que el único que pudo construir semejante trama de fortalezas en el sur de Israel tiene que ser un rey que está en la capital, en Jerusalén, y tiene mucho poder económico, logístico y militar para hacer semejante cosa. Y si fueron destruidas en 4 años y pico después de la muerte de Salomón, entonces el único candidato para construirlas es el rey Salomón. Es decir, que ellos lo ven como una de las pruebas de que el Reino Unido realmente existió y de que David y Salomón, sobre todo Salomón, fue realmente un gran constructor. La respuesta de los minimalistas a este punto tan fuerte es de que realmente esto es indiscutible. Las fortalezas esas existen, están ahí, los restos de ellas. Ellos dicen que los constructores de la fortaleza no necesariamente eran los israelitas, sino que pueden ser tribus locales que las construyeron. Ahora, pongan cuidado, las fortalezas esas fueron construidas en lugares en los cuales durante 1000 años no vivió nadie. Nadie construyó nada. Y de repente construye, según las normas aceptadas en el mundo de la antropología, semejante construcción, el único candidato que puede haber para hacer semejante proyecto es un gobierno muy fuerte, muy poderoso y con el dinero y la logística suficiente para hacer eso. ¿Sí? Pero esa es parte de la discusión y yo quisiera ahora hacer una pausa en estas diapositivas para, para mostrarles dos, eh, dos publicaciones. La primera publicación que estoy un 99% seguro de que se fue publicado solamente en hebreo. Lo que estoy mostrando aquí es el título en inglés, pero las explicaciones están todas en hebreo. Fueron escritas por el profesor Rudolf Cohen. El profesor Rudolf Cohen y su alumno y continuador, el doctor Igal Israel, un gran amigo mío también. A Rudolf Cohen no lo alcancé a conocer, pero con Igal Israel somos muy amigos y he pasado, créanme, horas enteras visitando esos lugares y debatiendo estos temas. Y los dos están seguros en un 100% de que el único candidato para construir esa trama es el rey Salomón. En una de esas fortalezas, la que está ahí, la llamada Tamar, que la mostré en el mapa, Igal Israel descubrió un depósito de 2 toneladas de trigo. Le hicieron carbono 14 y resulta que son de la época de Salomón. Semejante obra la pudo hacer solamente el rey Salomón, no hay otro candidato. Según ellos, y como ya he anticipado, yo les creo, no hay otra manera de explicar semejante descubrimiento. La razón por la cual, por lo general, en estas discusiones se nombra los lugares del norte, que los vimos la semana pasada, y menos a estos lugares del sur, es porque las fortalezas estas por lo general son pequeñas. Entonces no son lugares a los cuales van miles de personas a visitar, porque no son tan esplendorosas como lo son Hatzor y Megiddo en el norte, ¿sí? Pero tiene una importancia muy, muy grande. Y el segundo punto que quiero tocar con respecto a esto son los últimos descubrimientos del arqueólogo Erez Ben Yosef,
que lo muestro aquí. Erez Ben Yosef es un arqueólogo joven de la Universidad de Tel Aviv que combina en sus excavaciones los métodos más adelantados de la ciencia del mundo para analizar los restos arqueológicos. Y en los últimos años ha estado excavando ahora les voy a mostrar en el mapa, en Timna. ¿Ven aquí en el mapa? Aquí en Timna, cerca del Golfo de Eilat, en Timna hay restos de minas de, de minas de minas de cobre. Ahora, las minas de cobre que son conocidas, hace casi 100 años conocidas, que hay minas de cobre antiguas, siempre se pensó que eran explotadas por los egipcios. Pero los últimos estudios de Erez Ben Yosef, que fueron aceptados por todo el mundo unánimemente, resulta que no, resulta que la explotación ahí fue realizada en la época del rey Salomón. Fue realizada en la época del rey Salomón por especialistas en la explotación del cobre. Se descubrieron muchos restos orgánicos que se le hizo carbono 14 y resulta que estos especialistas fueron traídos aquí por el rey Salomón, el mismo rey que hizo toda una cadena de fortalezas partiendo desde aquí, desde Arad y por todo el valle del Arabá y llegando hasta aquí, hasta el Golfo de Eilat. Si realmente él dominó eso, entonces él también fue el que dominó las minas estas con unos conocimientos metalúrgicos realmente impresionantes, y esto, por supuesto, una fuente también de ingresos económicos. Es algo que tiene tiene una importancia cardinal en esta discusión acerca de el Reino Unido, si si existió o no. Muy importante leer lo que escribe el doctor Erez Ben Yosef. Ese era el tema que nos había quedado en el tintero de la vez anterior, y yo quisiera, para realmente culminar con esto, resumir muy sintéticamente las principales, los principales puntos que destacan cada una de las dos escuelas, los minimalistas y los maximalistas. Los minimalistas, los minimalistas se basan sobre todo, como dijimos antes, en el tamaño de Jerusalén, de que no lo ven como suficiente como para ser la capital de un reino que domina a todo el país, e incluso se impone a los pueblos de alrededor. Como lo vimos antes, lo que le contestan los maximalistas es de que en toda la zona de Siria, Israel, Jordania de hoy en día, las demás ciudades capitales no eran más grandes, no eran más grandes. El segundo punto de los minimalistas es la discusión de la datación de la cerámica en los sitios del norte, de lo cual hablamos bastante hace una semana, y en la negación de la veracidad de los textos bíblicos. Los maximalistas contestan, ¿sí?, lo que acabamos de decir, de que el tamaño de Jerusalén no era tan chico tampoco, comparado con lo que había en la zona, y también se basan en que el estudio de los textos bíblicos, según la mayoría de los estudiosos, están compuestos, ¿sí? Están compuestos por estratos que son muy antiguos y estratos que son posteriores, con los cuales tenemos que tener cuidado, y no estamos, por supuesto, obligados a aceptarlos, pero los estratos antiguos sí coinciden, y se basan también en la campaña de Shishak, como vimos, que coincide con el texto bíblico realmente. Y, y junto con los hallazgos en la parte sur de Israel, sobre todo, realmente nos llevan a deducir de que Salomón gobernó todo el país. Por supuesto que no durante toda la época, como lo vimos
muy detalladamente, incluso lo vimos hace una semana. Los maximalistas no dicen que David y Salomón dominaron todo el tiempo y a todo el territorio. Hubo muchos problemas, como según lo vimos cuando hicimos la lectura guiada de los textos bíblicos hace una semana. Esto es lo que quería completar. Espero que concuerden conmigo de la importancia tan grande, tan cardinal, hasta yo diría, para el estudio de este asunto. Y ahora, sí, perdón, aquí, esta es la despedida de la clase anterior. Y ahora vamos a comenzar oficialmente con la séptima y anteúltima clase de nuestro curso, la arqueología y la Biblia en la época de los reinos, de Judá y de Israel. Es decir, la arqueología después de que muere Salomón y el reino se divide. Es decir, que estamos hablando ya del siglo IX en adelante, y a diferencia de la época que vimos la semana pasada, la época de los dos reinos por separado es una época en la cual no existen grandes discusiones. Aquí no existen dos escuelas maximalistas y minimalistas. En general, en líneas generales se puede decir que hay un acuerdo, diría hasta casi universal, de lo que sucedió. Una de las causas de que existe este acuerdo es de que a partir de esta época tenemos fuentes extrabíblicas, sobre todo de los asirios y también de otros lados, que no vamos a ahondar en ella en este curso, es material para otro curso entero, que confirman de que realmente los reyes de Judá y de Israel, de los dos reinos que están nombrados en la Biblia, realmente fueron los reyes de estos lugares y estaban en las ciudades que estaban. Es decir, que es innegable, y a partir de aquí tenemos menos discusiones. Puede ser que el hecho de que haya menos discusiones, ustedes pueden pensar que tal vez sea un poco más aburrido, pero no lo es. No lo es. Muchas veces las discusiones hacen a los temas más interesantes, pero les aseguro que no es tan así. Antes de que nos adentremos y ahondemos en la arqueología, quiero, como yo lo hago siempre, que nos situemos en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Luego llenaremos el tiempo y el espacio con datos arqueológicos, pero primero me es muy importante que nos adentremos en el tiempo. Los reinos de Judá en el sur e Israel en el norte comienzan en el 928, cuando muere Salomón. Salomón muere en el 928 aproximadamente, no es puede ser que le erremos en 1 o 2 años, y luego en el quinto año después como dijimos, llega Shishak. El reino de Israel, el reino independiente de Israel, existió durante unos 200 años, desde el 928 hasta el 722, aproximadamente unos 200 años existió el reino de Israel, y en el 722 fue destruido por el imperio asirio. Es muy importante, amigos míos, quiero que lo recuerden, y hasta les aconsejo que lo anoten a un costado, por lo que no siempre se apunta sobre este dato, y es importantísimo. El reino del norte, el reino de Israel, fue destruido en 2 grandes golpes, y no en uno solo. No es que en los 200 años existió de una manera completa, no. En el año 733 hubo una campaña del rey asirio Tiglat-Pileser III, y él le quitó la mayoría del territorio al reino de Israel. Después lo van a ver, después se lo voy a mostrar en el mapa. El reino de Israel quedó muy reducido, solamente en la zona de Samaria. 11 años después, en el 722, vino otro rey asirio y lo destruyó totalmente al reino. Pero fue en 2 golpes, lo cual quiere decir de que la parte norte del reino de Israel, los sitios arqueológicos, fueron destruidos en el 733.
y no en el 722. En el 722 se destruyó sobre todo la ciudad capital, la ciudad de Samaria. Esto es muy en síntesis lo que pasó en el reino del norte, el reino de Israel. En el reino de Judá se estableció en el 928 también, cuando se dividió el reino, y tuvo una existencia mucho más larga hasta el 586, cuando el rey Nabucodonosor lo destruye Jerusalén y destruye el primer templo. Es decir, tuvo una existencia más larga, y durante toda esta existencia, amigos, hay un dato que es muy importante para la arqueología: la ciudad de Jerusalén nunca fue conquistada, nunca fue destruida. Así que Jerusalén, desde David hasta su destrucción, tuvo una vida continua de 400 años. Es algo casi, es algo que casi no tiene parangón. Por lo general, las ciudades antiguas de nuestra zona fueron conquistadas y destruidas por los enemigos, ¿sí? Incluso ciudades capitales, como las grandes ciudades de los asirios. Eso fue lo que sucedió en Judá. Ahora, yo anoté aquí otro dato. En el año 701 hubo una campaña militar de Sennacherib, un rey asirio, que causó una gran destrucción en todo Judá. No conquistó la ciudad de Jerusalén, pero sí conquistó las demás ciudades y las destruyó. Es decir, si trasladamos estos datos que acabo de dar a la arqueología, cuando visitamos los sitios arqueológicos de Jerusalén de esta época, nosotros vamos a encontrar una gran destrucción en el 701 en lugares como Laquish o en otras ciudades, y Jerusalén, vamos a encontrar una gran destrucción recién en el 586. Una vida continua desde la época de David, desde el siglo X hasta el 576. ¿Sí? Este es el marco del tiempo. Este es el marco del tiempo. Otro punto muy importante para ver, no sé si alcanzan a ver los nombres de los reyes aquí, pero no importa, no vamos a verlos a todos ahora. Otro punto muy importante es de que Judá tiene una característica de que durante todo el tiempo hubo una sola dinastía, la dinastía de David. Es algo que no tiene parangón. 400 años de la dinastía de David, con una pequeña pausa de 7 años de la reina Talía, pero es una pequeña pausa, pero fuera de esa pequeña pausa, 400 años de la misma dinastía de reyes. En el reino de Israel no fue así. Las dinastías se sucedieron, hubo muchas, y yo quiero ahora pasar antes de que vayamos a la arqueología, estoy mostrando aquí la línea, la lista genealógica que ustedes también la recibieron, ¿sí? Aquí tenemos al reino de Israel y al reino de Judá, pero lo que quiero mostrar ahora es que en el reino de Judá vemos durante 400 años a la misma dinastía, en la columna de la parte derecha, ¿sí? De Judá. Y si vemos en la parte de Israel, algo que es muy importante, aquí voy a dar un dato muy importante para la arqueología. En el reino de Israel, los primeros reyes no lograron conformar una dinastía. El primer rey fue Jeroboam. A su hijo gobernó solamente un año y pico y fue asesinado. Luego vino Baasá. A su hijo Elá también lo asesinaron. O sea, la situación era muy inestable en el reino de Israel en cuanto al reinado. A diferencia de Judá, era muy inestable. Quiero recalcar algo porque tiene una importancia arqueológica muy grande. En el reino de Israel, durante sus 200 años, hubo solamente 2 dinastías estables que lograron establecer por lo menos 4 reyes. Una fue la dinastía de Omri, que aquí los nombres están aquí pintados de rojo. Lo van a encontrar en internet a esto. Anoten la dinastía de Omri.
La dinastía de Omri, según la Biblia, y es aceptado por todos los arqueólogos, el segundo rey, el rey Acab, rey muy famoso, fue un gran constructor. Fue un gran constructor y realmente los restos los encuentran los arqueólogos y hay unánimemente es aceptado que fue uno de los grandes constructores de la parte norte de Israel. ¿Sí? En el norte hubo dos grandes constructores, Salomón y después Acab. Después la segunda dinastía, que fue bastante larga, es la dinastía de Jehú, de la cual hoy no vamos a hablar mucho. Quiero hacer sobresalir a Acab. Otro punto que quiero decir aquí, antes de que entremos de lleno a nuestra materia, es de que la dinastía de Omri y Acab se distinguió por dos cosas. Una, porque fueron aliados del reino de Judá. A diferencia de otras dinastías de Israel que tuvieron guerras con el reino de Judá, los dos reinos estuvieron hermanados. Este hermanado se selló con matrimonios entre las casas reales. Entre las casas reales, sí, el rey se casaron a sus hijos entre ellos, es decir, que hubo hubo aquí reyes que llevaban en su sangre tanto sangre de la dinastía de David, que era la reinante en Judá, como la dinastía de Omri. No solo esto, sino que la dinastía de Omri, los ombridas, los ombrides, como muchos lo llaman, estaban en alianza con los reyes fenicios de la ciudad de Tiro. Es decir, que las tres casas reales estaban emparentadas y existía una coalición muy, muy fuerte entre los fenicios que dominaban los mares, los navegantes fenicios de Tiro dominaban el tránsito marítimo del Mediterráneo, con el reino de Israel y con el reino de Judá, o sea, decir que los tres unidos se podían unir desde el Mediterráneo, el comercio, se adueñaron de los caminos comerciales, lo cual trae mucha riqueza, desde el mar Mediterráneo hasta el Mar Rojo, hasta el Golfo de Eilat en el Mar Rojo, y esto trajo, esto trajo un auge muy, muy grande económico para los tres, aparte que se dejaron de pelear. Esto es algo que quiero recalcar mucho porque se lo ve en la arqueología. Realmente se lo ve en la arqueología, en las grandes construcciones que se hicieron. Lo segundo que quería recalcar es de que tenemos fuentes extra bíblicas, tanto del rey moabita Mesá, acerca del cual yo escribí en el blog de Moriah, y también fuentes extrabíblicas de asirias, sobre las cuales también escribí en el blog de Moriah, de la batalla de Karkar, que dan, que nos informan los datos de que los reyes Omri y Acab tenían un ejército poderosísimo de carros de combate y caballería. Es decir, que si juntamos todo lo que acabamos de decir, lo vamos a ver reflejado en la arqueología. Ahora, ¿sí? Ahora veamos un poco de mapas para que nos adentremos. Aquí vemos el mapa de los dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. La capital del reino de Judá siempre fue Jerusalén, ¿sí? A partir de la división. La capital del reino de Israel fue primero Tirzá y después fue Samaria, en hebreo Shomrón. ¿Sí? A ver. Y después Shomrón. Vamos a ver más mapas. ¿Sí? Pongan cuidado de que
si nos fijamos en el norte, los lugares que vamos a hacer una especie de visita virtual, ahora dentro de unos minutos, que voy a tocar, elegí los lugares más prominentes, que donde más se ve reflejada la arquitectura monumental de los reinos, sobre todo desde el norte. Nosotros vamos a visitar aquí a Hatzor, la misma ciudad de Hatzor que la visitamos cuando hablamos de la época cananea, y también de la época, por supuesto, de Salomón, vamos a vivir aquí, y la ciudad de Megiddo, que está aquí, y también la ciudad de Dan, que está aquí, que es una ciudad que está realmente en la frontera con los arameos. Y en el reino de Judá, si subimos un poco el mapa, vemos que aparte de Jerusalén, tenemos aquí a la fortaleza de Arad, con un sistema de Tamar aquí, y aquí en Tamar se descubrió la fortaleza más grande de Judá. No la vamos a ver hoy, la más grande de la época esta del reino dividido, una fortaleza que es 4 veces más grande que la fortaleza de Arad, por la importancia que tenía para cuidar el camino que unía a el reino con el Golfo de Eilat. Adelante, otro mapa que quiero ver, que quiero que veamos, el 258. A ver, acá está. Miren, en el primer golpe que recibió el reino del norte, le fue quitado a Israel toda la parte norte. Donde está Megiddo, donde está Hatzor, toda la parte norte, y el reino de Israel quedó reducido a lo que vemos aquí, solamente la zona de Samaria, y el imperio asirio estuvo aquí, estuvo ahí, ¿sí? Ya en vecindad del reino de Israel y del reino de Judá. Ahora vamos a saltar a el 262. No, perdón, 262. Y, por supuesto, vamos a visitar Jerusalén, que fue expandida, tuvo una gran expansión. La expansión que tuvo aquí Jerusalén es algo que tiene que ver con lo que pasó en el reino del norte. En el 722, cuando es destruido el reino del norte, hubo toda una avalancha hacia el sur de refugiados, de los israelitas que vinieron y se incorporaron al reino hermano, a Judá. Eso hizo que hubo una explosión demográfica en Jerusalén, y esa gente se asentó aquí, por eso que Jerusalén creció tanto hacia el oeste y hubo que construir una nueva muralla. Eso lo vamos a ver en detalle cuando ahora dentro de unos minutos. De esa muralla se encontró solo esta pequeña parte que vemos aquí, llamada el muro ancho. Ahora sí, volvamos ahora que nos hemos demarcado los límites de tiempo y de espacio, vamos a llenarlo de contenido arqueológico. Amigos, una de las cosas que son que aflorecen, que son muy claras, así a simple vista, es de que los dos reinos de Judá y los reinos de Israel, compartieron compartieron la misma cultura. Eran reinos que durante años estuvieron enemistados y durante años estuvieron unidos, pero la evidencia arqueológica va junto con la evidencia bíblica de que se veían como un mismo pueblo. Esto se ve reflejado arqueológicamente, por ejemplo, en la cerámica. La cerámica de la vida diaria y de la vida incluso de la vida no solo diaria, sino de la vida administrativa que se encuentra en el reino del sur y del reino del norte, son casi idénticas, son un poco diferentes. Realmente, me acuerdo en las clases de cerámica tenemos que distinguir las vasijas que son del norte y del sur. La diferencia es muy pequeña. A veces es
imposible de ver. Lo que vemos aquí son cerámicas típicas de la época del siglo noveno, del siglo octavo, ¿sí? Son cerámicas que son típicas israelitas, que ya son muy diferentes de los pueblos de alrededor. Otra cosa que tiene en común a los dos reinos es las casas de 4 ambientes, como recordarán, que lo estudiamos hace 2 clases. Es el tipo de construcción de la cual realmente se enamoraron los israelitas desde la época del asentamiento y la usaron hasta la destrucción de los dos reinos, en los dos reinos. En los dos reinos, por lo que la mayoría de las construcciones están construidas con este mismo sistema. La entrada siempre es aquí, uno entra, la parte esta del medio es una parte que no está techada, y una de las dos partes se encuentra aquí columnas, es decir, había un techo pero está abierto, algo que es muy conveniente para poner animales domésticos, y la parte esta está, al parecer, por la cerámica que se encuentra, los restos de la cerámica que se encuentra, esta parte era utilizada para almacenar herramientas agrícolas o productos agrícolas, y la parte de atrás era el lugar donde habitaba la familia, que por lo general también tenía un segundo piso, según lo atestiguan muchas escaleras que se encuentran muchas veces. Aquí vemos un ejemplo típico, y es algo que, como lo dije anteriormente, durante siglos, desde la época del asentamiento hasta la destrucción, la casa esta es considerada la casa israelita, porque es lo que más le venía bien a su manera de vivir. Esto, por supuesto, jamás se ha encontrado una casa de esta altura. Son reconstrucciones hechas según los descubrimientos arqueológicos, al parecer, y también había un poco de variedad. A veces la entrada estaba aquí al costado y no en el medio, pero al parecer esto era así, y como acabo de decir, antes es algo que caracteriza a los dos reinos. A los dos reinos. Otra cosa que caracteriza a los dos reinos es la arquitectura, amigos. La arquitectura, sobre todo la arquitectura, la arquitectura monumental, tiene la misma característica. Y lo que es más característico es algo que ya lo vimos hace una clase, porque esto comienza ya en el siglo X, la época del rey Salomón. Es algo que los modelos fueron traídos de los fenicios. Es algo que también va de la mano con el relato bíblico. Salomón trajo a constructores de la ciudad de Tiro, constructores fenicios. En Fenicia también se encuentran esto, pero los israelitas los tomaron y los adaptaron. Les dieron sus características propias, y los linteles estos, son linteles que se ponían sobre las columnas. Hay decenas, muchas decenas, y cada vez se encuentran más, y no hay ninguna diferencia entre las encontradas en el reino de Israel y en el reino de Judá. Es decir, que uno sobresalta a la vista realmente la unidad cultural que existía entre los dos reinos. Esta es una de las más lindas que se encontraron en Ramat Rachel. Esta es una reconstrucción hecha con linteles reales que se encontraron en Hatzor, en el norte. Hay ejemplos hermosos. Muchos de ellos pesan toneladas. Hace poco se encontraron en la zona de Jerusalén. Pongan atención en el tamaño. Ejemplos hermosísimos se siguen encontrando, e incluso lo que les estoy mostrando ahora se encontró hace pocos meses en Jerusalén, linteles que son decorativos, no son puestos sobre columnas, sino que son decorativos. Hay incluso algunos que son de miniatura. Y como dije antes, esto caracteriza a los dos reinos. Esta es una encontrada en Jerusalén, y fue plasmada, por supuesto, en monedas del moderno Estado de Israel. Aquí vemos la actual moneda de 5 shekel de hoy en día, con un lintel así. Los que viven aquí la conocerán.
y una moneda ya bastante vieja que está en desuso, de los primeros años, de Israel, de los años 50 tempranos, un ejemplo hermoso de lo que había. Ahora, amigos, vamos a visitar, como les prometí, algunos lugares emblemáticos algunos sitios emblemáticos sobre todo el Reino del Norte, porque hasta ahora he hablado sobre todo de Judá, de Jerusalén, así que hoy la mayoría del tiempo vamos a visitar lugares del norte, como dije, a Hatzor, que está aquí encima del lago. Este es el lago de Galilea o Kineret. Hatzor está encima, y Dan, que estaba aquí, la ciudad fronteriza con los arameos, fue conquistada por los arameos, estuvo en manos arameas un tiempo, luego por manos israelíes, y israelitas, sí, y la ciudad de Megiddo. Esos son los lugares que vamos a visitar ahora. Más no vamos a alcanzar, y vamos a ver algunas cosas acerca de Jerusalén. Sobre todo, no vamos a ver lo que ya vimos antes, sino de las partes nuevas que se construyeron en Jerusalén en el siglo VIII. ¿Sí? Estos son los lugares que vamos a ver. Y vamos a comenzar en el norte por Hatzor. Como recordarán, amigos, nosotros vimos que la ciudad de Hatzor tiene el Tel, que es la colina alta, y la parte baja que estuvo en uso solamente en la época de los cananeos. En la época israelita usaron solamente el tel este que está la colina alta. Pero esta parte que está aquí, ¿sí? La parte alta, ahora la estoy mostrando aquí. Ahora, pongamos cuidado. Salomón, según los maximalistas, por supuesto, ¿sí? Salomón construyó solamente la mitad. Lo que estoy mostrando ahora, esta mitad que está aquí, la mitad de la derecha, y aquí construyó el famoso portal salomónico que tiene 6 partes, que lo vimos la semana pasada. Eso lo hizo Salomón, según los maximalistas, y ya vimos las discusiones que hay, no vamos a volver sobre lo que ya estudiamos. En el siglo IX, el gran constructor Acab, en hebreo se lo llama Ahab, el gran constructor Acab construye, ensancha la ciudad, y la ciudad ocupa la segunda mitad que no estaba ocupada. Pongan cuidado que describí aquí Salomón, la primera mitad, y acá ensancha hasta aquí. Es decir, que el gran portal que construyó Salomón pasó a ser un portal interno de la ciudad. Pasó a ser un portal interno, no fue desmantelado, no fue destruido, pero en las fortalezas antiguas se acostumbraba que había un portal interno, se lo dejó ahí. El portal nuevo no se conservó, al parecer estaba por aquí. Y hizo otra cosa, por supuesto, construyó una nueva muralla para amurallar el ensanchamiento que hizo. Construyó aquí muchas cosas que ahora vamos a ver solamente los highlights, ¿sí? Y construyó también una obra hidráulica que está aquí enmarcada en rojo. Quiero adelantar ya, amigos, de que en esta época, en el siglo IX y VIII, los dos reinos, tanto Israel en el norte como Judá, hicieron obras hidráulicas imponentes que hasta hoy en día son joyas de la arqueología e incluso del turismo arqueológico de la tierra de Israel, demostrando un poder de ingeniería hidráulica impresionante, como lo vamos a ver en parte lo que alcancemos hoy. Una de las obras más impresionantes que se pueden ver y hoy en día se puede visitar, están aquí en Hatzor y está ubicada aquí, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer una pequeña visita virtual y vamos a entrar aquí a la obra hidráulica que la hizo acá.
Adelante. Acab, aparte, construyó grandes edificios administrativos, muchos de ellos hechos según la tipología de 4 partes, ¿sí? Como está escrito aquí también en inglés, con un estilo y una calidad de construcción realmente con piedras talladas, realmente hermoso. ¿Sí? Todo esto fue construido por Acab. Adelante. Visto desde el aire se ve así. Aquí vemos el portón de 6 cámaras que hizo Salomón con la muralla doble, que ahora pasó a ser una muralla interna dentro de la ciudad. Y esta parte que construyó Acab, así se ve desde el aire, el gran portón que ahora pasa a ser interno, y con grandes construcciones que aquí construyó Acab. Ahora lo vemos desde el aire. Me gusta mucho esta vista, es una de las mejores fotos aéreas que vimos. Pongan cuidado, amigos, aquí, miren qué impresionante que es, donde estoy mostrando ahora el portón salomónico, que ahora es interno, y la obra hidráulica, este gran pozo cuadrado que se hizo en la época de Acab y que penetra, excava hacia abajo en la roca, más de 40 metros de profundidad, casi 40 metros de profundidad excavado, como lo vamos a ver ahora, algo imponente. Y aquí en la esquina se construyó una fortaleza que tenía varios pisos y desde la cual se podía divisar hasta las lejanías. Realmente una fortaleza hecha sobre todo para contener sobre todo al enemigo arameo que estaba ahí en la zona. Adelante, vamos a adentrarnos ahora. Vamos a comenzar por la obra hidráulica. La obra hidráulica está compuesta por 3 partes. Lo que están dibujados aquí son personas. Lo que estoy mostrando con el visor, ¿sí? Las personas se ven así de chiquitas. La obra esta penetra hacia abajo, pasando por capas arqueológicas de la época de Salomón y de la época cananea. Las corta en un gran pozo cuadrado, como lo vimos desde el aire, hasta llegar hasta aquí. Y llegando hasta aquí hay una excavación inclinada que llega hasta la napa subterránea de agua. ¿Cómo sabían ellos que la napa está aquí? Hasta hoy en día es una incógnita. Hasta hoy en día es una incógnita, es algo de lo cual nos llevaría mucho tiempo hablar, pero tiene una exactitud impresionante y bajando a una profundidad o sea, esto tiene más de 40 metros, la profundidad de 1,40 metros, porque como esto está hecho inclinado, tuvieron que excavar prácticamente unos 60 metros si uno suma todo, con una calidad y con una exactitud realmente dignos de admiración. El lugar este está preparado para visitas. No sé si lo dije antes, tanto Hatzor como Megiddo, los 2 lugares que vamos a visitar ahora, son sitios declarados por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y el país ha invertido muchísimo para adaptarlos a la visita del público, y una de las cosas que hicieron es realmente todo este sistema de escaleras que, como verán, incluso están hechos de un color para que no sobresalga demasiado, y con ese sistema de escaleras uno puede bajar hasta abajo, como vamos a hacerlo ahora, muy hacia las corridas. Las piedras que ven acá son piedras originales de la época de Acab, que están para parapetar ese gran hoyo cuadrado para que no haya desmoronamientos, y son las piedras originales. Adelante. Así se ve cuando uno va. Esta foto también está buenísima. Ven, esto está parapetado. Estas son las escaleras originales que van bajando así por las 4 paredes. Van bajando. Estas son las escaleras originales. Y estas son escaleras
por las cuales bajan la gente que visita para resguardar, para que no haya daño a las escaleras originales. Adelante, aquí pongan cuidado como el gran foso, este gran foso cuadrado va bajando en capa, es decir, para que no haya desmoronamientos, hay una parte de arriba, luego el foso se va achicando hasta llegar a la parte de abajo. Estas son las escaleras originales. Adelante. Adelante. Y esta es la segunda parte, ¿se acuerdan? Primero bajamos hacia abajo y después hay una bajada que va así, son creo que más de 100 metros, que va inclinado hasta llegar hasta la fuente de agua. Aquí entramos al lugar hay más de 100 escalones, creo que 120 escalones. Los escalones aquí, a los costados, son los originales de la época de Acab, y uno va caminando caminando aquí por escalones que están, es decir, van al mismo ritmo que los escalones originales para no desgastarlos, están hechos, ¿sí? Ahora, otro detalle, pongan cuidado de cómo está excavado aquí en la roca. Está excavado de una forma así para dividir la presión. Es algo que hasta hoy en día se hace cuando se excavan los túneles. Como está excavado con una profundidad de 40 metros, entonces la excavación es así. Hay quienes las hacen redonda arriba y hay quienes las hacen así, como si fuese un cono, para que la presión se divida y no haya desmoronamientos. Y la verdad que los arqueólogos, todo lo que tuvieron que hacer acá es limpiar de los escombros y la tierra, pero jamás se desmoronó. Desde el siglo IX, 2800 años, jamás se desmoronó la obra genial de ingeniería que hizo esta gente. ¿Sí? Ojalá y algún día puedan ustedes personalmente, en una de las visitas guiadas que hace Moriah, y vayamos en persona a visitar ese lugar tan hermoso. Pero ahora salgamos un poco arriba y veamos un poco la construcción, los restos de las construcciones que vemos arriba, en la parte de arriba aquí de Hatzor. Vemos aquí una especie de galpón de depósitos. Por supuesto, lo único que conservó es la base para almacenar. Esto es una parte de la fortaleza. No vamos a detenernos en detalle. Pongan cuidado siempre que en las esquinas, la construcción por lo general en todos estos edificios, en las esquinas, se utilizaban piedras labradas, talladas, y en las partes lisas de las paredes, no. ¿Sí? En las esquinas siempre están mejor trabajadas, las piedras están más talladas, como vemos aquí. Sí, adelante. Generalmente se ve así. Esta es la fortaleza que está en la esquina, esa que les dije que es la parte más elevada de la cual se puede divisar. Como pueden ver aquí, todo el paisaje uno puede divisar hasta las lejanías. Y toda esta parte está muy, muy bien construida. Fíjense aquí las esquinas, como están todo hechas de piedra labrada. Al parecer aquí vivían los comandantes. Y aquí vemos la muralla doble que data de la época salomónica. Vayamos ahora, hagamos una pequeña visita a la otra ciudad, a la ciudad de Megiddo, como lo vimos antes. En la ciudad de Megiddo también, la ciudad de Megiddo, aparte de las grandes construcciones salomónicas, la parte de las construcciones salomónicas, el rey Acab también dejó sus huellas con construcciones monumentales que en cierta medida son parecidas
a las que vemos en Hatzor, pero tiene también sus particularidades muy especiales. Lo que vamos a ver aquí vemos un mapa general de Megiddo, que yo lo mostré hace una semana cuando les mostré el portón salomónico de 6 cámaras que lo vemos aquí, que en este caso siguió siendo usado. En Megiddo siguió siendo usado, no como en Hatzor, porque en Hatzor la ciudad se expandió. Aquí no, los límites de la ciudad siguieron siendo los mismos. Pero lo que Acab agregó aquí, agregó muchas cosas, pero quiero puntualmente vamos a ver 2 obras que él agregó que son muy importantes. Uno es una obra hidráulica que vemos aquí, no menos imponente a la que vimos en Hatzor. Y una de las cosas que yo siempre digo, y a propósito la escribí en el blog de Moriah, en el artículo que escribí acerca de Tel Sheva, en una obra hidráulica que se hizo en el reino de Judá justamente, de que los ingenieros hidráulicos en cada sitio hacían las cosas diferentes, es decir, tenían los suficientes conocimientos para adaptar sus métodos, los métodos que tenían en mano para cada sitio. ¿Y esto por qué? Porque la fuente de agua estaba relativamente en un lugar distinto, en cada lugar. A veces se trataba de un manantial que estaba en las cercanías del lugar. Hay veces que se trataba no había manantiales, pero había una napa subterránea, entonces, que estaba fuera de los límites de la ciudad, entonces había que bajar hacia abajo y luego hacer una especie de canal hacia, hacia la fosa. No hay 2 obras hidráulicas que sean idénticas. No hay 2 que sean idénticas en cada lugar, y todo esto se hizo en el siglo IX. Casi todo lo que te estamos mostrando lo hizo Acab en el siglo IX en el norte de Israel, y en cada lugar adaptaron los métodos al problema y a los medios existentes en cada lugar. Es decir, que lo que vamos a ver aquí es diferente a lo que vimos en Hatzor. Ese es un punto que quiero tocar aquí. El otro que quiero tocar es el edificio inmenso que vemos aquí, amigos. Este edificio es una caballeriza. Es una caballeriza para tener ahí a los caballos que tiraban de los carros de combate. Tenemos evidencia, como lo dije anteriormente, de que la dinastía de Omri y Acab tenían una fuerza de carros de combate poderosísima. Lo dicen los asirios. Para tener carros de combate, uno tiene que tener caballos adiestrados. O sea, los jinetes y los combatientes lo sabemos porque tenemos fuentes egipcias y de otros reinos de la época bíblica. Para tener una semejante fuerza de caballería, los combatientes tienen que ser muy adiestrados, tienen que ejercitarse continuamente, y los caballos también. Uno no puede tomar un caballo que uno lo usa para arar la tierra y ponerlo en un carro de combate. Es imposible. Es un caballo que hay que adiestrarlo a correr sin tener miedo. Los caballos deben ser adiestrados. En el Egipto antiguo, por ejemplo, tengo muchos textos que explican todos, y aquí hemos descubierto una caballeriza. Al parecer en Hatzor también la había, pero la caballeriza que está aquí en Megiddo es muy clara. Como lo vamos a ver ahora, es muy clara y está aceptada o sea, no hay, unánimemente está aceptado de que esta es una caballeriza. Adelante. Entonces vemos aquí, la entrada, el portón que data de la época de Salomón siguió estando aquí, y nosotros vamos a visitar la obra hidráulica que está aquí y a la caballeriza que está aquí. Adelante. ¿Sí? Viéndolo desde aquí, la obra hidráulica está aquí y los establos o caballerizas están aquí. Todo este complejo que vemos aquí también los construyó Acab, pero
Al parecer también aquí había establos, había caballerizas, pero vamos a contentarnos hoy con ver solamente las que están aquí, las del sur, que son las que están mejor conservadas. Visto desde el aire, amigos, como podrán ver del aire, se ve también un gran pozo, también excavado en la profundidad, también todo un complejo, unos 40 metros excavados con un conocimiento de las fuentes de agua que había que había en la cercanía. Pero veamos primero las construcciones de los almacenes y de las caballerizas. En alguna de las construcciones se encontraron piedras que tienen aquí letras. Estas letras son letras del alfabeto hebreo antiguo, grabadas para saber dónde colocarlas. En Hazor también las hay. Veamos antes de visitar lo que le acabo de decir. En Megiddo se encontró también un gran silo. El silo este es de esta época, un silo inmenso con doble escalera. Hay una escalera que ven aquí que desciende y otra escalera en la parte que está a nuestras espaldas aquí, ¿sí? Por una se sube, por la otra se baja. Se podían contentar con una, pero por un cierto sistema que tenían hicieron dos. Y esto es un silo donde se almacenaba una cantidad impresionante, 450 metros cúbicos, tiene una capacidad para almacenar granos de trigo, para que la ciudad pueda soportar en épocas de sitio, como lo conocemos de la Biblia y de otras fuentes. Este es el silo más conservado de la arqueología bíblica de todo Israel. Tiene 11 metros de diámetro y 7 de profundidad. ¿Sí? Una está en Megiddo, aquí tenemos otra toma. Todas las piedras que ven aquí son originales. La única obra de preconservación que se hizo es realmente aquí arriba, con esta baranda, para que el público la pueda apreciar. Sí se ve. Todo realmente conservado de una manera única. Adelante. Y ahora los invito a pasar a los establos reales. No, sin ninguna duda, son establos reales. La gente en particular no usaba los caballos, usaba más los burros y mulas para sus tareas agrícolas. Y estas son caballerizas reales. Son realmente de grandes dimensiones y como pueden ver aquí, estos son los bebederos o abrevaderos. ¿Sí? Nosotros acostumbramos a decirle los bebederos para que los caballos puedan tomar agua. Algunos están reconstruidos, pero están reconstruidos en base a algunos originales del siglo IX antes de nuestra era, encontrados aquí. ¿Sí? Estos, por supuesto, están reconstruidos, ¿sí? Con la figura de tamaño natural de este caballo para mostrar cómo ellos bebían, pero están reconstruidos en base a varios. Estos son originales, por ejemplo. Esto es un bebedero original. Es un bebedero original. Al parecer lo usaban como bebedero y no como comedero. Y así se veían. Este es original. Así se veían las caballerizas reales de los ejércitos del reino de Israel, sobre los cuales nos hablan, por ejemplo, en la batalla de Karkar, sobre la cual los invito a leer, como dije antes, en el blog de Moria. Ahora veamos la obra hidráulica. Este es el inmenso pozo, no menos impresionante que la de Hazor, pero hecha de una manera diferente. Es un pozo de 36 metros de profundidad con 183 escalones y también está preparado para la visita del público. El sistema que se hizo aquí es diferente. Se cavó este pozo de 40 metros de profundidad, como podrán ver, 15
más 10 son 35 y 15, unos 45 metros de profundidad, pasando a través de las capas arqueológicas más antiguas y pasando toda esta roca. Y luego se hizo un túnel horizontal que hasta aquí tiene 37 más 13 metros aquí, es decir, que tiene más de 60 metros, amigos, debajo de la tierra, y fue construido, ¿se acuerdan como se hizo en Jerusalén con el túnel de Ezequías? Aquí también fueron de los dos lados y se encontraron aquí. Y llegaron hasta aquí. Ahora, aquí no llegaron hasta la napa subterránea, sino ellos sabían que aquí había un manantial que emana agua naturalmente. Entonces lo bloquearon para que no se pueda ir hacia él desde afuera, y el manantial comenzó a ser un manantial interno, es decir, que el agua del manantial emanaba y llegaba hasta aquí. Es decir, que la gente que bajaba aquí podía tomar agua desde aquí, o tal vez en épocas más secas tenía que caminar otros 60 metros hacia aquí. Es una obra impresionante. Si lo vemos desde afuera, la muralla de la ciudad, pongan cuidado donde está aquí arriba. Es una obra hidráulica impresionante, del siglo IX antes de Cristo, por los ingenieros de Acab. O tal vez lo comenzó su padre, hombre. Todos le adjudicamos todos a Acab, pero puede ser que alguien empezó antes. Esta es una vista desde... Les pido que pongan cuidado en lo siguiente. Aquí, al pie de la diapositiva, ¿ven estos ómnibus? Aquí al pie a la derecha, pongan cuidado, hay 3 ómnibus estacionados. Y aquí hay un auto, un coche, donde estoy mostrando. Y aquí hay 3 ómnibus estacionados para que tomen proporciones del tamaño de lo que estamos viendo. Aquí excavaron 40 metros en profundidad. Y este es el túnel, y aquí debajo estaba el manantial, y hoy en día uno puede salir hasta aquí. Hoy en día cuando uno visita, por lo general, después de visitar todo el sitio de arriba, uno baja aquí por abajo, camina por los 60 metros del túnel, es una experiencia única, y uno por lo general sale por aquí. Entonces los visitantes no tienen que subir otra vez las escaleras, los ómnibus los esperan aquí, y pues se considera la culminación de la visita guiada a Megiddo. Así se ve desde arriba. Comencemos a bajar. Así se ve. Aquí también, todo este tallado en la piedra es original. No hubo que tocar nada, solamente limpiar y hacer estas escaleras y poner, por supuesto, iluminación eléctrica. Estamos a 40 metros de profundidad, y este es el lugar donde se encontraron los 2 excavadores. Aquí vemos la entrada, otra vez, y la bajada. Esta es una toma muy buena. Aquí el techo se le dio una forma más redondeada. También para dividir la presión, y aquí también tuvieron mucho éxito, 2800 años, no hubo ningún daño. Esto se rellenó todo con escombros y piedra. Lo único que hubo que hacer fue limpiar todo y adaptarlo para la visita de la gente, y aquí se hizo todo un piso de madera con barandas para que los visitantes puedan caminar, que no pisen en los escalones originales, para no causarles daños. Y es uno de los sitios arqueológicos también, por supuesto, declarado Patrimonio de la Humanidad, de los más visitados del país. De aquí vamos a hacer una pequeña visita muy expresa, muy rápida, a Dan. ¿Se acuerdan? Del norte, la ciudad de Dan. Quiero mostrarles dos
dos o tres cosas, ¿sí?, particulares que ven aquí. Las murallas de la ciudad de Dan se conservaron a esta altura, por lo general no sucede, y el empedrado que vemos aquí adelante también. Pongan atención, estas son las murallas del siglo IX y VIII, y el empedrado en esta especie de plaza de entrada es el empedrado original de aquella época, y ese es el lugar donde se encontró la famosa inscripción de Tel Dan, donde figura la palabra la casa de David, sobre la cual lo vamos a ver en un segundo y no nos vamos a detener, porque eso es algo para otro curso, ¿sí? Pero pongan cuidado siempre con las proporciones. Ven a la gente aquí que va visitando. Cuando uno camina por aquí al lado de esta muralla, parece mentira que va caminando por las murallas de la ciudad, de la ciudad bíblica de Dan. Esto también es todo original. Este es el empedrado original, con esta especie de pedestal que al parecer era un lugar donde se sentaba una persona importante en los portones. Esta es la entrada a la ciudad con las piedras originales. Pongan atención en la calidad de construcción de las piedras talladas aquí, ¿sí? Esto, por supuesto, una reconstrucción de lo que había aquí en los escalones estos mismos. Se encontraron piedras de culto, que algún día cuando hablemos del culto nos vamos a detener en ella. Y aquí fue donde se encontró la piedra esta que ven aquí, es uno de los tres pedazos. Esta es una foto tomada cuando se la encontró. Uno de los tres se la encontró partida en tres pedazos a la famosa inscripción. Otro pedazo se encontró aquí donde muestra la flecha, la famosa estela de Dan, donde dice la casa de David, Big David, sobre la cual no vamos a hablar hoy. Está en el Museo de Israel en Jerusalén. No vamos a hablar de ello hoy. El otro punto que sí quiero dedicarle por lo menos un minuto, en Dan se encontró un lugar de culto, un lugar donde al parecer se ofrecían sacrificios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos por la Biblia de que en Dan estaba uno de los grandes templos del Reino del Norte. Cuando se divide el templo, el primer rey de Israel, Jeroboam, renueva dos antiguos templos que había, uno en Beitel y el otro en Dan, para que la gente deje de peregrinar al templo de Jerusalén, donde después que el reino fue dividido, y el lugar este se ve así, el lugar este de culto se ve así. Y ahora, para finalizar, vamos a finalizar, por supuesto, vamos a finalizar con Jerusalén. Jerusalén, como ya lo hemos visto varias veces, vamos a hablar de la parte C. La parte C, la parte que se ensanchó, la parte, como dije hace una semana, que fue excavada por el profesor Nachman Avigaad en los años 70, 80, después de la Guerra de los 6 Días, y él descubrió que toda esta zona fue, a esa zona llegó una avalancha de gente, como lo dije, que al parecer eran israelitas que huyeron del reino del norte. Y descubrió que aquí, en el punto que estoy mostrando ahora, encontró restos de la nueva muralla que construyó Ezequías para resguardar a todos estos nuevos barrios que ensancharon la ciudad, al parecer, por lo menos en un 500%. Hay quienes dicen un 800%. Jerusalén se convirtió en una ciudad grande en las proporciones de aquella época, y no sabemos exactamente por dónde iba toda esta muralla que hizo Ezequías, pero como toda esta zona estuvo poblada, se encontraron restos de casas, al parecer abarcaba todo esto. Como dije, se encontró solamente una pequeña parte aquí. ¿Sí? En la zona donde vimos el manto este de piedra, que fue hecho en la época de David y Salomón, ahora
en la época del reino separado, sobre ese manto se hicieron construcciones de casas. Jerusalén quedó chica, hacía falta espacio, entonces fueron parte del manto fue desmantelado y se construyeron aquí casas en las cuales se encontraron cosas muy, muy importantes. Al parecer no era la gente común que vivía ahí, sino gente que tenía altos cargos en el reino, ministros, tenían sus despachos ahí y se construyeron aquí en este lugar. Si lo vemos aquí, como podrán ver aquí, todas las construcciones que ven aquí fueron agregadas en la época del reino dividido, del reino de Judá. Aquí, en este lugar que vemos aquí abajo, se encontró la colección de bulas, es decir, de sellos estampados. Esto no tenemos, ¿sí? Ahora veamos, amigos, otra vez este lugar que estoy mostrando aquí, que está aquí pintado de rojo, es el lugar donde Abigad descubrió el pedazo de muralla nueva que abarca, que encierra los nuevos cindarios de Jerusalén. Si acerco un poco más el mapa, lo vemos aquí, ¿sí? Son unos cientos de metros, ¿sí? Aquí está, el monte del templo está aquí, no está muy lejos del templo, y he aquí la muralla. La muralla es imponente, tiene entre 7 y 9 metros de ancho, amigos, porque fue hecha para contener al ejército imperial asirio, que era el ejército más poderoso del mundo en aquella época. El ejército de Sennacherib, como dije hace una hora, cuando empezamos nuestra charla, destruyó toda la ciudad de Judá, pero no pudo capturar Jerusalén. Una de las razones que no pudo es por esta muralla, que tiene un ancho de entre 7 y 9 metros. Esta es una tomada desde abajo. Pongan atención en las personas que están aquí arriba. Este es el ancho de la muralla. Una muralla impenetrable, como pueden ver aquí en este tema, en estas tomas, y que por supuesto se la puede visitar cuando uno visita, hoy en día está dentro del barrio judío, dentro de la ciudad amurallada de Jerusalén. En la parte de abajo, que ahora la voy a mostrar en la próxima, como podrán ver aquí en la parte de abajo también el resto de construcciones, aquí abajo. Pongan atención aquí, en la parte izquierda. Aquí había casas de gente que fueron desmanteladas para construir la muralla, porque estorbaban. Los ingenieros decidieron que por ahí tenía que pasar la muralla y había casas, entonces fueron desmanteladas. El hecho fue registrado por el profeta Isaías. El profeta Isaías vivió en la época de Ezequías. Él es contemporáneo al rey que hizo esta muralla, y de una manera muy, muy interesante, en el capítulo 22, lean en su casa todo el capítulo. Al profeta, como ustedes sabrán, los profetas tenían una sensibilidad hacia lo humano y lo social muy, muy desarrollada. Siempre salieron en contra de las injusticias y en defensa de los más humildes y de los más pobres, aun si tenían que criticar al rey o a los ricos. Y Isaías dice así, vieron que en la ciudad, yo leo a partir del versículo 9, vieron que en la ciudad de David había muchas brechas, en el estanque inferior guardaron agua, es decir, está hablando de todas las obras que hizo Ezequías para prepararse para la invasión. Contaron las casas de Jerusalén y derribaron algunas para reforzar el muro. Es exactamente lo que vemos en la diapositiva. Es exactamente. Y eso le molestó a él como ¿sí? Con su sensibilidad. Pero ante la inminencia llegada del ejército imperial asirio, no hubo más remedio, y esto es un fiel testigo de lo que vemos ahí. No voy a detenerme, solamente un pantallazo. El mismo rey Ezequías hizo el famoso túnel
para llevar las aguas del manantial del Gijón hasta la pileta del Siloé fue hecho ahora, en el siglo VIII, por el rey Ezequías, para llevar las aguas del manantial del Gijón hasta la pileta del Siloé. Es una de las joyas hidráulicas, esta vez de Judá, hechas en este periodo que estamos viendo hoy. No lo vamos a ver ahora en detalle, pero sí un pantallazo, porque es una de las joyas arqueológicas. Este es el lugar donde los dos grupos de pedreros se encontraron y comenzaron a correr, de ahí comenzaron a correr las aguas. Y como dije antes, aquí en este lugar se encontraron más de 70 bulas, ¿sí? sellos impresos, y con eso voy a finalizar. Quiero finalizar esta clase con algo que caracteriza a esta época. Se han encontrado muchos cientos de sellos de arcillas que sellaron documentos escritos en esta época, desde el siglo IX hasta la destrucción de los dos templos. Esto quiere decir que los habitantes de los dos reinos eran literatos, que había mucha gente que sabía leer y escribir, y se escribían muchos documentos, que desgraciadamente se perdieron todos, porque como son hechos de materiales que no se conservan, de papiro o de pergamino, desgraciadamente, de toda esta época tenemos un solo pedazo de papiro que también en unas condiciones terriblemente malas que se ha descubierto. Todo esto se perdió, pero los sellos estos son fieles testigos de que la sociedad era una sociedad literata, que se escribía, se documentaba muchísimo. Los otros testigos son, por supuesto, las óstracas de las cuales hemos hablado anteriormente, pero también que se escribía mucho. Y ¿saben por qué acentúo esto? Porque esto diferencia a estos pueblos de los demás. Los pueblos vecinos no hay. O sea, si nos vamos hacia el norte, en la zona de los arameos, e incluso en Egipto no hay tantos sellos de bulas como los hay aquí en la tierra de Israel. Es algo que caracterizó a la sociedad de los dos reinos, el tema de la escritura. Esto es algo que debemos recordar siempre, ¿sí? Y por supuesto que entre estas personas se encontraron personajes nombrados en la Biblia, pero eso ya es tema para otro curso o para otra clase. Muchas gracias.